Hubo excepciones en ese sentido de que el grabado cumplía solamente una función de comunicación, de reproductividad técnica de la imagen. Hubo excepciones como por ejemplo Piranesi con sus famosas carceri, que son cárceles y arquitecturas fantásticas, imaginarias. Pero hasta el siglo XIX, hasta la litografía y a la fotografía, el grabado estuvo pensado siempre como un medio de difusión y estuvo subordinado a su función traslaticia del modelo, sea cual fuere. Es recién en el siglo XX, el siglo pasado, en que el grabado empieza a ser visto como una herramienta de investigación independiente de las copias y de la mimesis. Frasconi participa de forma ambigua de ambas tradiciones, de la del grabado como instrumento, por ejemplo para ilustrar libros, y también la tradición o el rupturismo de la vanguardia que busca una expresión independiente. Y entre ellas también del grabado como denuncia con un alto contenido social y político. Eso se relaciona a la historia del grabado en América Latina y tiene que ver con el padre o el fundador del grabado latinoamericano, que es el mexicano José Guadalupe Posada. Nacido en Aguascalientes en 1852 y muerto en México en 1913, que fue un ilustrador, caricaturista de fuerte impronta social. Ustedes seguramente lo conocerán por las calacas, las calaveras, que él popularizó en revistas mexicanas en tiempos de la Revolución. Hay un pequeño grabado de Frasconi en esta exposición en donde él se homenajea a Guadalupe Posada haciéndose un autorretrato con un sombrero mexicano, y atrás aparece una de estas calacas, estas calaveras. Es obviamente un homenaje, ¿no? Declarado a ese linaje al cual pertenece Frasconi. Está todo muy relacionado, y por eso es que empiezo tan lejos para tratar de ir avanzando hacia nuestra historia y la historia de Antonio y de la relación con Mario. Porque Guadalupe Posada inspiró al taller de gráfica popular mexicano, que es un colectivo fundado en 1937 por Leopoldo Méndez y otros artistas, pero ese es el más conocido, que ponen a la xilografía en un lugar de una calidad técnica soberbia, y también con un fuertísimo contenido político y social de denuncia. La primera preocupación, voy a leer un texto de colectivo del Taller de Gráfica Popular de México, era utilizar el arte para fomentar sus causas sociales revolucionarias. El taller se volvió una base de actividad política y gran desempeño artístico. Además de sus miembros mexicanos, atrajo muchos artistas extranjeros a colaborar. Ese sistema de invitar a artistas extranjeros, de utilizar el grabado como medio de difusión de una plataforma política, fue asimilado por los primeros clubes de grabados de Porto Alegre y de Valle, donde en 1950 Leonilda González, Susana Turiansky y el Cholo Loureiro irían a contactarse para ver la posibilidad de instaurar un club de grabado en Montevideo. En ese viaje, además, dato curioso e interesante, viajó con ellos Toto Podestá, y es un testigo de esos momentos tan importantes. Leonilda, sobre todo, fue el alma mater del Club de Grabado Montevideo, lo funda en 1951. Ya Antonio Frasconi se había ido. Pero quiero decir, hay una línea muy clara desde el Guadalupe Posadas, el taller de Leonilda González se llamaba Guadalupe Posadas, una vez que
que termina la experiencia del Club de Grabado Montevideo, ya tiene un taller particular y le pone el nombre de Guadalupe Posada. Y esta idea un tanto foquista de difundir ideas estéticas y de llevar la cultura a las masas y al pueblo a través del grabado. El Club de Grabado de Montevideo, con el cual Frasconi tuvo contacto, a pesar de que él un poco no lo reconocía mucho, fue muy importante para lo que fue la difusión del arte y la cultura. Nació en los 50, como les decía, pero acompañada de todo el movimiento del teatro independiente. Acá está Gerardo Mantero, que conoce bien la historia. La nueva sala que inauguraron en el Teatro Galpón, lleva el nombre de Lugreiro, Nicolás es el nombre. Que era un titiritero, fue un hombre que hizo muchas cosas, que formó parte de este grupo fundador del Club de Grabado Montevideo. Fue una época muy fermental, vinculada también a la feria del libro y del grabado también, ¿no? Se llamaba así, con esa idea de que la cultura podía llegar a todas las casas, y en efecto lograron con el Club de Grabado Montevideo tirajes de 4.000 ejemplares que repartían mensualmente, y una cantidad de socios realmente casi llegaron a saturar la plaza local con grabados que sacaban mensualmente. Frasconi colaboró en junio del 73 con un grabado a esa entrega mensual que hacía el Club de Grabado Montevideo, que son unas flores cercadas por un alambre de púa, aludiendo al golpe de Estado, ¿no? Entonces, como verán, el tema de la cuestión política del grabado está muy presente en toda esta historia. Vuelvo a Frasconi. Frasconi nació en Buenos Aires, pero antes de cumplir el año ya estaba viviendo en Montevideo, en la calle Gonzalo Ramírez, y siempre dibujaba, y fue apoyado en sus primeras épocas por nada menos que Rodney Arismendi, histórico líder del Partido Comunista Uruguayo, un hombre de una vasta cultura, y con su apoyo consigue una beca para viajar a Estados Unidos en 1945. Ese viaje, que lo hacen por barco con su primera esposa, con Renata, iban a Nueva York, de acuerdo a lo que me comentaba en una entrevista que le hice hace unos años. En ese viaje conoce a Leona, su segunda mujer, y en vez de ir a Nueva York se va a California. Hay toda una historia ahí, Leona, con la que tendría 2 hijos y que sería, la compañera de toda la vida. Frasconi en ese viaje es el primer artista grabador de yo lo llamaría una diáspora de grandes grabadores uruguayos en el mundo. Rimar Cardillo, Luis Camitzer, Ana Tiscornia, Juan Cano, Anel Hernández durante el exilio mexicano, la misma Leonila en el exilio, Claudio Silveira Silva en España, y se podría agregar, capaz que me estoy olvidando de alguno. Yo pensé que iba a estar ante gente que conocía de Benedetti, pero estoy ante gente que conoce más de Frasconi quizás. Gerardo, si me olvido de alguno, por favor, ayúdame. Pero extendiendo también esa concepción amplia a una concepción más amplia de las artes gráficas, también podríamos agregar a Carlos Palleiro en México desde el 76, a Marco Maggi, el hijo de Carlos Maggi,
escritor de la generación del 45, a Carlos Capelán también desde el dibujo, entre otros. Pero sobre todo los primeros, ¿no? Los grabadores. ¿Por qué diáspora? Bueno, porque gran parte de estos grabadores, que son artistas, pero principalmente grabadores, Rimer Cardillo, y sobre todo Frasconi, que es casi exclusivamente se dedicó al grabado, nada a la pintura, algo al cine, pero es básicamente al grabado, y al grabado sobre madera, como les decía, nunca dejan de tener buena parte de su producción simbólica relacionada a Uruguay. Es decir, cualquiera de ellos, tanto Frasconi, ni que hablar, ahí tenemos esa, es posterior, ¿no? Pero tenemos ese libro de grabados que hizo sobre los desaparecidos con Mario Benedetti en los 80, pero también Kamitzer hizo una serie de fotograbados sobre la tortura, y en ese plan de denuncia de lo que estaba pasando en Uruguay durante la dictadura, Anhelo Hernández también hizo grabados sobre la tortura en México. Rimer Cardillo siempre explora el tema de la fauna y la flora autóctona, es decir, ellos están allá, o estuvieron allá, los que fallecieron, pero siempre con una mirada hacia Uruguay y hacia los avatares de Uruguay, y eso se ve reflejado muy claramente en la correspondencia que tiene con Mario. Y eso les da, en el caso de Frasconi, muy especialmente, una vivencia muy conflictiva respecto al lugar desde donde produce. Gente de izquierda, Frasconi muy comprometido con una visión de izquierda de lo que estaba pasando en el mundo y en Uruguay, pero viviendo en el centro del imperio, ¿no? Él le escribe en una de estas cartas, en junio del 63, a Mario: estoy con una rabia bárbara. Por centésima vez, después de estar elegido para una exposición en una de las bienales, esta vez de San Pablo, vino la orden del Departamento de Estado que yo no podía representar a este país porque no soy ciudadano. Se refiere a Estados Unidos. Es lógico, pero lo que me mata más es que el otro país, o sea Uruguay, que podría representar, no me invita. ¿Quién es el hijo de la Gran Siete que hace las selecciones ahí para las bienales? Pero por lo visto piensan que si yo no vivo ahí, no puedo representar al país donde no vivo. Quiere decir que ni uno ni el otro. Y la mayoría que han representado a este país en las bienales fueron estudiantes míos. Pero ¿qué podemos hacer? La culpa es mía. A lo mejor la solución sería ir a vivir a Uruguay por un tiempo, así me pudiesen seleccionar para representar a Uruguay en la próxima Bienal de Venecia. Bueno, enough con mis problemas. Esto es un tema que se repite. Y ese tono quejoso es muy de Frasconi. Yo lo encuentro también muy familiar porque es el mismo tono de Figari desde París reclamando que le den bolilla en Uruguay. O sea que es también un karma de los artistas que están triunfando en el exterior pero no son reconocidos en su medio.